la computadora. ¿Listo? Y les voy a compartir pantalla. ¿Alguien me podría, ¿alguien me podría recordar en qué quedamos la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Vimos todos estos, los vectores, cómo graficar vectores en Python? Sí. ¿O no les expliqué esto? Digamos, vectores en 2 dimensiones, en 1 dimensión, en 3, ¿sí? Cuando van de un punto a otro. ¿Sí vimos esto o no lo vimos? Quisiera saber eso. No, profe, eso no. No, no lo vimos, Juan. No, no, señor. ¿Tú en qué grupo estás? ¿Grupo 2 o grupo 5? El grupo 5. ¿No lo vimos? Sí, profe. No, no, señor. Bueno, entonces voy a empezar entonces desde aquí. Entonces así rápidamente. eh, bueno, miremos esto. Respecto a las funciones y métodos que se pueden aplicar sobre los vectores, pues tenemos la función, tenemos una función, o sea, ya ustedes saben que en Python un vector se define así, ¿no? B, matrix, ¿sí? Y yo le doy acá, y acá pues puedo ver, digamos, si pongo acá B, puedo apreciar entonces el vector B. ¿Listo? Mírenlo. Lo vamos a apreciar como una matriz, o sea, los vectores en SymPy, por ejemplo, por decirlo así, se escriben como una matriz columna, ¿sí? Como una matriz columna se define. Entonces, simplemente pongo matrix y acá pongo en una lista, pongo las componentes del vector. Eso se llaman las componentes de la componente en X, en Y, en Z, bueno. Pero como tiene más, entonces le dice que la componente X1, X2, X3, X4, X5. Tiene 5 componentes. Si ustedes quieren saber la dimensión de un vector, ¿sí? En qué dimensión vive este vector, pues basta con que ustedes le pongan la función, pueden usar la función length, que significa longitud del vector. Miren. Entonces yo le doy correr y la longitud de este vector es 5, es decir, que se encuentra en la dimensión 5. ¿Listo? Si quieren acceder a un elemento, a una componente del vector, estas son las componentes. Digamos, yo quiero acceder a la cuarta componente del vector. Entonces él empieza a contar desde 0. Entonces sería 0, 1, 2 y 3. Entonces yo le pongo acá B, uso el operador, esto se llama operador de indexación en Python, y entonces aquí le pongo a cuál elemento quiero acceder. ¿Listo? Esto no es nuevo para ustedes ya lo conocen. Listo. Entonces esas cositas ahí que les quería enseñar de Python. Ahora entonces ya nos metemos en el ámbito de los vectores. Entonces tenemos, yo ya corrí las líneas de arriba, ¿no? Ya importé mi librería. Entonces, yo puedo graficar aquí en Python un vector que sea unidimensional, de una sola dimensión, ¿sí? Simplemente yo puedo poner matriz y pongo el 2. Este vector está en una dimensión. Entonces, simplemente haría la gráfica, esto haría la gráfica del vector en el eje X, miren. Entonces, si yo le pongo el vector 2, pongo 2 acá en una lista, pues la otra componente es 0. Entonces lo grafica en una dimensión, miren, y es el vector que llega al punto 2,0. ¿Listo? Si yo le doy aquí correr, miren, le digo grafíqueme, hágame la gráfica de este vector que definí aquí, A, entonces me lo grafica. ¿Sí? Si le pongo, digamos, cambio aquí, quiero el vector -3, por ejemplo, y le doy graficar, pues me va a graficar el vector hacia el otro sentido, ¿no? En el otro sentido, mire. ¿Sí? -3,0. ¿Listo? Bien. Uno también puede graficar un vector que vaya de un punto inicial dado a otro punto. Entonces, ¿cómo va a ser la estrategia? Ustedes van a ponerlo aquí siempre como una lista, miren, como una lista, y le dicen el punto inicial y le dicen el punto final, a dónde quieren ir. Entonces, digamos, yo quiero salir del punto 1, 0 y llegar al punto 3, 0. Entonces, miren, le voy a dar aquí correr. Y efectivamente, bueno, ahí está corriendo. Me grafica el vector que va del punto 1, 0, miren, al punto 3,0. ¿Listo? Entonces, simplemente diciéndole el punto inicial y el punto ¿qué? Y el punto final. Bien. Bueno, si ustedes quieren graficar más elementos, esto es solamente para graficar vectores, pero yo podría hacer esto. Miren. Podría usar la función no block vectors 2D
sino la función en generar plot vectors. Esta. Digo, plot 2D. ¿Sí? Plot 2D. Esta función. Esto grafica vectores, puntos, rectas, todos los elementos que se puedan en 2 dimensiones. Entonces yo le puedo poner aquí, bueno, grafíqueme el punto A, coma, y grafíqueme en el punto B. Miren, yo puedo hacer esto. Entonces le doy correr, esta ya es más general, grafica todos los elementos que yo quiera. Y aquí le puse vector y también le puse puntos. Le puse un vector y acá hay 2 puntos. Entonces yo le doy graficar. Uy, alguien tiene retorno. Y ahí está. Aquí grafiqué el punto 1,0 en gris y el punto en azul 3,0. ¿Listo? Y en rojo quedó el vector que va de este punto a este punto. ¿Listo? Pero bueno, aquí estamos trabajando con vectores, entonces si quieren usen plot vectors. ¿Listo? ¿Sí? Y se llama vectors porque puede graficar la cantidad de vectores que uno quiera acá adentro. ¿Listo? Eso a uno le ahorra bastante tiempo. Entonces, plot vectors 2D, entonces le doy correr y ahí está. Bueno, aquí me va a producir un error porque no va a poder graficar este A y este B. Porque esta solamente es para graficar vectores. Entonces, si le pongo un punto, pues ya va a generar un error. ¿Listo? Lo puse bien. Plot. Ah, es que está mal el nombre. Sí, es plot, de plotear, de gráfica. Listo, le voy a dar nuevamente correr. Y ahí está. ¿Listo? Hay veces que no queremos, que lo que queremos hacer es, por ejemplo, graficar un vector que inicie en un punto dado, ¿sí? Y que sea equivalente a otro. ¿Qué significa que sean equivalentes? Yo ya les expliqué eso, ¿no? ¿Qué significa que dos vectores sean equivalentes? Que las rectas que los contienen son rectas que paralelas, ¿sí o no? Que tienen la misma dirección, es que las rectas que los contienen son paralelas, tienen el mismo sentido, es decir, que la flechita apunta hacia el mismo lado, ¿sí? Y tienen la misma magnitud, ¿no? Entonces supongamos que yo tengo el vector, miren, voy a graficar solamente el vector A que es 3,0. Yo simplemente puse 3, ya el software acá asume que es el vector en una dimensión, entonces le pone 3,0. Entonces miren, gráfico el vector 3, ahí está. Pero supongamos que yo quiero que ese vector se traslade, que ahora su punto inicial no arranque en 0,0, sino que arranque en el punto 1,2, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto en una lista, miren, aquí le especifico el punto P, ¿sí? Donde quiero que empiece, lo puedo poner aquí como una tupla, digamos el punto 1,2, quiero que arranque desde el punto 1,2, ¿y cuál es el que quiero trasladar a ese punto? Ah, pues el vector ¿qué? El vector A, que acabo de definir acá arriba, ¿listo? Entonces yo le doy correr, miren, le doy correr, esperen que hay alguien como que esperando en la sala, no. Ya. Entonces yo le doy correr y miren que este vector se trasladó acá. Es decir, que estos dos vectores son vectores que equipolentes, ¿sí? Tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo ¿qué? Sentido. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Preguntas? ¿Se acuerdan que les comenté que un vector yo lo puedo trasladar a cualquier parte del plano? ¿Lo vimos? Que eran vectores equipolentes. Pues ahí estoy. Esta sería la manera en Python de construir un vector equipolente. ¿Listo? Bien. Ahora miren esto. Vámonos entonces ahora para las 2 dimensiones. ¿Listo? Cuando tengo un vector en 2 dimensiones y yo digo, no, yo quiero graficar el vector 2,5, pues se asume entonces que el punto inicial tiene que ser el origen. Y entonces es el vector que va de 0, al punto 2,5. Entonces miren, yo le doy correr y ahí está mi vector que llega al punto 2,5. ¿Listo? Eh, Ahora miren esto. Esta función plot vector 2D también le puede ayudar a uno para graficar un vector. Digamos, yo quiero el vector que va desde el punto A, del punto A al punto B. Entonces yo digo que vaya del punto 1,2 al punto 3,4. Entonces basta con que yo defina los puntos como tuplas. Miren, una cosa es pues, qué es vector y otra cosa que es una cosa es vector y otra cosa es un punto. ¿Sí? Permítame un segundito.
Listo, qué pena, es que estaban temprano. Entonces, este sería entonces el vector que va del punto A, ¿cierto? 1,2 al punto B, 3,4. Miren que los puntos se escriben como tuplas. Los vectores yo los escribo como listas. Entonces, esta sería la manera de la sintaxis correcta de escribir un vector que va del punto A al punto B, 1,2 a 3,4. ¿Listo? Pongo el punto A y pongo el punto B y le doy correr. ¿Listo? Miren esto, ahí está. Listo, muchas gracias. Ya, ahí está el vector, ¿listo? Hasta luego, gracias. Si usted solamente usa la función, digamos, si quiere graficar los puntos, vectores y de todo, pues use plot 2D, ¿sí? Y puede poner aquí coma A, coma B. Entonces le va a graficar el vector y los puntos también. Sino que la otra es para específicamente vectores. Entonces miren, si pongo esto, me tendría que poner los puntos y además el vector que va de A a B. Miren, ahí están los punticos. El punto 1,2 y el punto 3,4. Y si acá seleccionamos, bueno, aquí seleccionamos el vector, pero lo busco. No es que lo tapa el punto. No se puede ver ese objeto. Ahí, miren, vector 1,2. ¿Sí? Bien. También yo puedo entonces trasladar un vector. ¿Sí? Supongamos que tengo el vector ¿qué? Vamos a inventarnos un vector, ¿listo? Vamos a vamos a hacer este ejercicio, a ver cómo les va. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a definir el vector A igual a 2,3. ¿Sí? Voy a darle correr y lo voy a graficar. Es ese que está ahí, el punto 2,3. La pregunta es, bueno, no. Bueno, y lo quiero trasladar, supongamos, lo quiero trasladar, quiero que empiece ya no en el origen, sino en el punto 1,3. Entonces, ¿a qué punto va a llegar ese vector? ¿A qué punto llegará ese vector? Entonces, Si lo traslada a dónde, profe. ¿a cuál? Si lo traslada a dónde. Al punto 1,3. O sea, ahora no quiero que empiece en el 0,0, sino en el punto 1,3. Entonces, ¿a qué punto final va a llegar el vector? ¿Sí? Miren, Al 3,6. al 3,6, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo escribo el vector? Quiero ahora un vector que inicie en el punto que. Entonces pongo acá 1,3, miren. ¿Sí? Pongo el punto donde quiero que inicie, coma, y acá pongo el vector. ¿Cuál es el vector? A. El vector A. Y le doy correr. Y ahí está, miren. 1,3, ¿cierto? Y llegó al punto 3, ¿qué? 3,6, claro. ¿Por qué? ¿Qué hizo su compañero para poderlo construir equivalente? Él, como estaba en 1,3, corrió hacia allá que aquí para poder graficar este vector, uno se desplaza 2 unidades en X, el morado, 2 en X y sube 3 en Y. Entonces lo que hizo fue 2 en X y subió 3 en Y. 2 en X, 3 en Y. ¿Listo? Bueno, ahora vámonos para vectores en 3 dimensiones que también admiten representación gráfica. Defino aquí el vector, digamos, 1,2,3, ¿sí? Y otra vez, si lo grafico, si lo pongo acá y lo grafico, pues ahí está, en 3 dimensiones mi vector. Mírenlo ahí. Esto no lo tenía la librería SymPy. SymPy solo me sirve para hacer cálculos. Entonces, digamos que le faltaba esta parte de graficación y por eso fue que creé el módulo. Esto fue casi un año de programación, tratando de que todo quedara bien bonito. Y entonces, bueno, este es un ejercicio que les voy a poner. Ahora miren, también puedo graficar un vector en el espacio. Aquí, esperen que yo que borre acá. Control Z. Ya. Yo también puedo graficar aquí un vector en el espacio que vaya de un punto A a un punto B. Voy a darle graficar. Me va a mostrar error porque puse un B que no hay. Ya, qué pena. Démosle correr nuevamente. Ya.
Miren, voy a graficar un vector en el espacio que va del punto 1, 3, 1, 2, 3 al punto 5, 4, 6. ¿Sí? Va de un punto A a un punto B. Esperemos a que corra, está corriendo, listo. ¿Sí? Entonces miren la pregunta que voy a hacer. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta para este. Voy a devolverme a este. Miren, voy a devolverme a este. Si yo quiero trasladar este vector, pero que ya no inicie del punto A al punto B, no vaya del punto A al punto B, sino que inicie en el origen, ¿alguien me podría decir cuál es ese vector? ¿Cuáles son las coordenadas de ese vector? ¿Qué debo poner aquí? ¿Qué debo poner aquí? ¿Cierto? ¿Cuál será el vector para que vaya del punto A al punto B? Para que empiece del origen, qué pena. Va del punto, aquí tengo un vector que va del punto A al punto B, pero ahora yo quiero que él quede en el origen. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese vector? ¿Alguien me podría decir? Vamos a llamarlo B. Miren, lo voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí B igual. Entonces, acuérdense que aquí se define como una matriz. ¿Sí? Y dentro pongo la lista, las componentes del vector en una lista. Entonces, ¿qué pongo? ¿Cuál será el vector para que me quede en el origen? 2,2. No. ¿Todos están de acuerdo que es 2,2? Bueno, y si cambio este, miren, voy a cambiar este. Este es el vector que va de 1,2 a 3,5. Sí, voy a cambiar este. Me subo un poquito. Este. Dale correr a este. Me va a mostrar error en esta línea, pero bueno, que no tiene argumento. Espero que no. Ya, bueno, no muestra error, no es malo. Este, miren, 1,2, 3,5. ¿Ahora cuál será? Si lo quiero trasladar al origen, ¿qué vector será? Alguien dijo 2,2. ¿Y para este caso qué diría? 2,3. 2,3, muy bien, porque acá nos damos cuenta, si yo quiero que quede en el origen ahora y sea equipolente, pues debo avanzar la misma distancia en X y debo subir, desplazarme en X la misma distancia y subir la misma distancia. Es decir, que aquí hay una distancia de 2 y acá hay 3, como se puede apreciar. Entonces sí, este vector es el vector 2,3. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo lo encontramos en términos de estas dos cosas? En términos de estos dos puntos, ¿cómo lo podemos encontrar? La primera componente, ¿qué será? Miren que este es el punto A, este es el punto A y este es el punto ¿qué? El punto B. ¿Sí o no? Miren lo que voy a hacer acá. Si quieren, usemos más bien plot 2D. ¿Sí? Y voy a graficar acá. Esto me como admite de todo acá, esta función. Entonces voy a poner aquí el punto A. Dentro del argumento de plot 2D pongo el punto A y el punto B. Ya lo puse y le doy correr. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es restar ¿A en qué? A en X, ¿cierto? Ah, no, mentiras. A en X no. A B, a la primera componente de B, ¿cierto? ¿Cómo accedo a la primera componente de B? Poniéndole aquí un ¿qué? Un 0, ¿no? ¿Sí? B0 menos ¿qué? Menos A0. Menos A en 0. ¿Cierto? Coma. Sí, o sea, estoy restando el X del B menos el X de la coma. ¿Y el otro qué será? ¿El B qué? El B1 menos el qué? Menos el A en 1. ¿Listo? Y le voy a decir aquí, entonces le voy a poner aquí a Python que me grafique el vector ¿qué? El vector B. ¿Esperen que está pensando? Ya. Pongo aquí coma. Se puso lento este notebook, pero bueno. Y le doy correr. Esperen que se me fue una coma. Un error de sintaxis, ya. Y le doy correr. Entonces ahora vamos a graficar B. Miren lo que va a ocurrir. Efectivamente era lo que queríamos, ¿no? ¿Sí? Se graficó un vector, ¿sí? Que inicia ahora en el origen y es equipolente al que teníamos acá. O sea que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es la moraleja de esto? Que si usted quiere un vector que sea equivalente a otro, a uno que va de un punto A a un punto B, pero que ahora empiece desde el origen, el punto de llegada va a ser cabeza menos cola. Mire.
¿sí? Aquí resta la cabeza, el X de la cabeza menos el X de la cola, y aquí el Y de la cabeza menos el Y de la cola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les quedó claro o hay dudas hasta el momento? Y miren si quiero hacer lo mismo ahora, pero en 3 dimensiones, entonces, ¿cómo sería? ¿Qué hago acá? Miren. Necesito un vector equivalente a este que grafica aquí en el espacio, que va del punto 1, 2, 3 a 5,4. Miren que aquí, cuando ustedes lo seleccionan, él dice tail y head, como cola, cabeza. La cola es 1,2,3 y la cabeza es 5,4,6. Si lo quiero ver en el origen, ¿cómo sería? ¿Alguien me podría decir aquí? ¿Cómo lo construimos? B igual a ¿qué? ¿Qué ponemos ahí? B0, ¿B qué? 0. No, muy bien, el B que se encuentra en 0. B0 Menos A0, menos el A0, coma. coma. Otra vez copiar esto, ¿no? Porque va a tener una sintaxis muy parecida, ¿no? Coma, coma. ¿Y aquí qué ponemos? 1 y en el otro No, esperen que aquí se me fue. Acá se me fue un paréntesis ya. Aquí se me fue este corchete acá. Listo. Y acá sería que 1, 1, ¿cierto? Y acá resto ahora los Z, ¿no? O sea que pongo que 2 y 2. ¿Todos estamos de acuerdo o alguien no me está entendiendo esto? Y aquí le voy a poner esta función que me grafique el B, que definí acá arriba, ¿listo? Démosle correr a ver si es cierto. O sea, esa es la misma idea de 2 dimensiones llevándola a 3 dimensiones, ¿no? Ahí está corriendo. Y miremos a ver si efectivamente los dos vectores son ¿qué? Son equivalentes, ¿no? Las rectas que los contienen son paralelas, tienen el mismo, entonces tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido y la misma magnitud, ¿sí? Bueno, ¿ustedes cómo pueden saber la magnitud? Bueno, ahorita vamos a hablar de la magnitud, pero aquí, este no muestra la magnitud. Sí, miren, la norma es de este 5,39, la de este, no, la de este no la tengo en la programación cuando va de un punto a otro, pero la norma es 5,39, cuando está en el origen sí lo muestra. Sí muestra la norma, 5,39. Bueno, listo. Entonces, también tienen un vector en el espacio, tienen este vector acá en el plano, miren. Tienen un vector aquí en el plano, aquí, y quieren trasladarlo a un punto, quieren que ya empiece desde cierto punto. Entonces, lo mismo, miren. Es lo mismo, usted define aquí su vector, aquí grafica el vector, ¿cierto? Aquí pone el punto donde va a iniciar y aquí pone el punto el vector, ¿sí? El punto donde quiere que inicie, lo puede escribir así, miren. No necesariamente tiene que definir el punto antes, usted lo puede escribir aquí directamente, ¿sí? Y acá pone el vector. Y fíjense cómo queda el vector ahí. ¿Listo? 1, 2, 3. Y aquí estaría el vector trasladado, ¿cierto? Bien. Ahora entonces, ya sabiendo eso, ya sabiendo entonces la sintaxis que recibe Python, entonces ahora nos vamos a ir. Vamos a mirar entonces algo de tema acá, respecto a lo que les acabé de decir. Y es la traslación de vectores, ¿listo? Entonces me llevo esta imagen de acá. Copiar. Y la voy a pegar por acá.
Bueno, entonces respecto a lo que hemos visto hasta el momento, pues básicamente hemos visto de la traslación de vectores, ¿no? ¿Cómo se traslada entonces un vector? ¿Cómo se traslada entonces un vector de que vaya, digamos, de un punto A a un punto B? Mire, tengo el vector que va del punto A al punto B. ¿Cómo lo trasladamos entonces al origen? ¿Cómo se traslada entonces al origen? Un punto que va de A a B. Entonces, como ustedes pudieron apreciar, uno necesita tener que, uno necesita esta distancia de acá, esta distancia que se encuentra aquí, pues es la misma que debe estar aquí, ¿no? Para que sea equivalente. Y la misma distancia que se sube vertical para ubicar el punto final es la misma que debe estar acá, ¿sí? Entonces, esta distancia de aquí a acá, ¿cuánto mide? Esta de aquí a acá, pues va a ser bx menos ¿qué? Menos a en x. Y esta distancia de acá, y esta distancia verde, que ustedes ven acá, la podemos ver aquí. Y esa distancia entonces es b en y, b en y menos a en y. ¿Listo? Conclusión, entonces, este vector, el vector AB, miren, se dice que es que su componente en X va a ser B en X, A en X, B en Y, A en Y. ¿Listo? Y esa es la manera, ¿sí? Si ustedes tienen un vector que se encuentra en el punto que, en el punto A X, A Y, y un vector B que se encuentra en el punto B X, B Y, entonces el vector AB que va de A a B, este vector, para expresarlo de una manera única, ¿sí? Se dice que es la resta de que B en X, BX menos A en X, coma, B en Y menos A en Y. Así lo fijamos en el origen y ya tenemos que una única representación de él, ¿sí? Porque él puede estar en cualquier parte del plano, ¿sí? Pero digamos que esta va a ser la representación, va a ser el que va a representar a todas las posibles ubicaciones que yo lo pueda, en donde yo lo pueda colocar en el plano, ¿listo? Bien, o sea, como la fracción, digamos, un medio. Tengo la fracción un medio, ¿cierto? Pero ella tiene muchas representaciones, que son, digamos, 2/4, 4/8, bueno, en fin, ¿sí? Muchas fracciones que son equivalentes. Pero ¿con cuál nos quedamos nosotros? Con la simplificada, que va a representarlos a todos, ¿listo? A todas las fracciones. Entonces, lo mismo está pasando aquí. Bueno, no, se me va a cerrar una especie de redes. Se cerró. ¿Será que se alcanzó a guardar? Permítanme un segundo.
Bueno, va a tocar pegar nuevamente la imagen aquí. Espera y la pegamos. Permítanme un segundo, esperen que me están pidiendo una cosa.
Ya, listo, qué pena. Me están pidiendo una información urgente. Bueno, continuamos acá. Entonces, ya vimos cómo trasladar entonces la manera de trasladar un vector. Así rápidamente completo aquí los apuntes. La manera de trasladar un vector al origen, ¿no? Esta misma distancia que está acá horizontal se traslada acá. Y la distancia que encuentran aquí vertical la trasladan también acá, ¿sí? Conclusión, esta distancia, ¿sí? Esta distancia que está acá, la puedo apreciar aquí, la verde, la puedo apreciar acá. Vimos que esta que se encuentra aquí es Bx, esta distancia es Bx menos Ax, ¿sí? Que es la que se ubica acá. Y esta distancia es By menos Ay, que es la que se ubica acá, ¿cierto? O sea, tengo esta y tengo esta. Conclusión, pues el vector AB es Bx menos Ax menos By menos Ay. ¿Listo? Esa es la traslación de un vector en el plano. Voy a guardar. Y sigamos acá. Entonces, hagamos un ejercicio entonces, mire. Tengo el vector P igual a 4,2 que va del punto 4,2 al punto Q 7,6, ¿no? ¿Sí? Y dice hallar las coordenadas del vector PQ. Entonces, ¿qué hago? Pongo P, pongo Q, y lo que les digo ahorita, lo que hicimos ahorita, restamos ¿qué? Cabeza, coordenada en X de la cabeza menos la cola, coordenada en Y de la cabeza menos la cola. ¿Sí? Y a eso lo llamé, digamos, lo llamé PQ, miren, y le doy correr, y miren que Python, pues efectivamente me va a mostrar el 7 menos 4, 3, 6 menos 2, 4. ¿Sí? Puedo representar esos dos, los dos vectores en el plano, el que va de P a Q y el vector PQ. Claro que sí, miren. Puedo escribir aquí el vector que va de P a Q y el vector PQ. Y si graficamos los dos, pues nos aparece uno en el origen, ¿sí? Este en el origen y el que va del punto este a este punto, equivalente. Esos dos vectores son equivalentes. ¿Listo? Ahora en el espacio ya ustedes se dieron cuenta que también es lo mismo, ¿sí? Ahorita hicimos un ejercicio. Es la misma historia. Sino que de alguna forma el procedimiento que estábamos haciendo ahora se hace lo hacemos es ahora en 3 dimensiones. ¿Listo? Lo voy a dejar por acá. Entonces es lo mismo. Tenemos acá nuestros... ¿Esto por qué no apareció acá? En 3 dimensiones es lo mismo. Borramos acá. Entonces, miren, esta distancia es AX menos B en X, ¿sí? Digamos que yo tengo aquí en el espacio un punto, miren. Un vector que va de un punto a otro punto en el espacio. Entonces, esta distancia es B A en X menos BX, la distancia en el eje X. La distancia en el eje Y, que es esta, es B en Y menos A en Y. Y esta distancia es B en Z menos A en Z. ¿Listo? Entonces es exactamente lo mismo, miren. Cabeza menos cola. La resta de cabeza menos cola de cada una de las componentes. Primero la cabeza, ¿sí? De B en X menos A en X, ¿sí? Aquí también en Y la cabeza menos la cola. Y en Z la coordenada en Z de la cabeza menos la coordenada en Z de la cola. ¿Listo? Y así lo trasladamos. ¿Lo podemos apreciar en Python? Claro que sí. Entonces vengan y me devuelvo acá. Ah, es que se abrió fue esto. Se abrió un nuevo programador acá. Entonces miren, vamos acá. Tengo el vector que va del punto 232 al punto 355 y quiero trasladarlo al origen. Entonces, defino acá el punto P, 232, 355. ¿Sí? Y hago, miren, hago la resta, que ustedes ya saben cómo acceder a cada una de las entradas.
¿sí? Acá hago la resta, acá una coma, hago la resta y le digo, y a eso lo llamo el vector PQ. Entonces me queda el vector 1, 2, 3. Miren que la coma se me fue acá. Quedó aquí la coma, ya. Le voy a dar correr y ya tengo el vector PQ. Miren, 3 menos 2 da 1. 5 menos 3 da 2. 5 menos 2, 3. Y ahora aquí le digo a Python, grafíqueme el vector, miren, que va de P a Q. Así es como grafico un vector que vaya de un punto a otro. Pero aquí el vector que le di el nombre de PQ. Y le voy a dar correr. Entonces, a vista, a simple vista, pues se tiene que apreciar que los vectores son equipolentes. Son el mismo vector. Son iguales. Entonces, miren, me voy acá. Voy a subir un poquito. Selecciono aquí la imagen. Se me puso un poquito lento este notebook. Me va a tocar volverlo va a tocar reiniciarlo. Acá está, miren. Noten que son equivalentes los vectores. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo. Teniendo eso, entonces ya estamos preparados para abordar. Noten que hasta el momento he trabajado los vectores de una manera gráfica y apoyándome con las representaciones de Python, ¿sí? Pero ahora vamos para la parte analítica. Vamos a estudiar los vectores de forma analítica. Entonces, ¿cuál es la definición analítica de vector? Entonces, un vector con dimensión n. Voy a darle guardar a esto. Entonces dice acá, un vector con dimensión n es una n-tupla. Es una n-tupla de números reales. ¿Sí? Un vector de dimensión n es una n-tupla de números reales que pertenecen a Rn. ¿Listo? Donde cada elemento de la n-tupla va a recibir el nombre de componente del vector. Componente del vector. Entonces decimos que Bn es el espacio vectorial de n tuplas. ¿Sí? Definimos Bn como el espacio vectorial de n tuplas, ¿sí? Como el conjunto de todos los vectores de dimensión n, ¿sí? O sea, esto que está acá, ¿se acuerdan cuando definí las matrices? Cuando yo diga Bn, cuando yo diga B2, por ejemplo, yo digo B2, entonces me estoy refiriendo a un conjunto acá donde tenemos todos los vectores, ¿sí? Que están en el plano. ¿Sí? Todos los vectores que están en el plano. O sea, que los puedo representar como parejitas. ¿Sí? A eso se refiere. Cuando diga B3, pues estamos en 3 dimensiones todos los vectores que tienen 3 componentes. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, supongamos, de esta manera, supongamos si yo tengo un vector que pertenece a Bn, pues entonces el vector va a tener aquí, va a tener una componente x1, x2, hasta xn, ¿sí? Esta es una forma de escribirlo, ¿sí? Con paréntesis, esta es una forma, pero también tiene otra forma que es esta que está acá, ¿sí? Que es definiendo, esto después se los voy a explicar, esto es una base, ¿sí? Pero esto es lo mismo que cuando ustedes usan en física el I, el J, el K, ¿sí se acuerdan de eso? De los vectores unitarios. Pero cuando uno está en dimensiones, pues uno usa otro tipo de notación, y es que este vector, el que llama uno I, lo llama uno E1 y le pone arriba un sombrerito, E2 y un sombrerito arriba, hasta EN con un sombrerito arriba, ¿sí? Acuérdense que el I y el J también tienen sombreritos, ¿no? Miren. El I no es cualquier I, es una I con un sombrerito. El J no es cualquier J, es una J con un sombrerito. El K no es cualquier K, es una K con un sombrerito, así. Estos también tienen sombrerito. Se llaman los vectores unitarios. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hago la aclaración, miren, que el I1 es el I, que con eso ustedes, el E2 es el J, el que E3 es el K. ¿Listo? ¿Cuándo los vectores van a tener representaciones geométricas? Van a tener representaciones geométricas cuando se encuentren en Bn, cuando n es igual a ¿qué? A 1, a 2 y a 3. En ese caso sí vamos a hablar de representaciones geométricas del vector y pues se van a poder representar en rectas, en el plano o en el espacio. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Sigamos. Bien, ¿cómo graficar vectores en una dimensión en SIMPy? Por ejemplo, tiene el vector b igual a 2 o 2i, pues simplemente usted pone matrix, se pone el 2 y le da a correr. Y ya, ahí definió un vector en una dimensión. ¿Sí? Esto ya creo que no hay necesidad,
Pero si usted quiere, digamos, usar los vectores unitarios como los que se usan en física, entonces usted simplemente dice, bueno, sea y igual a x, ¿sí? O sea, usted está diciendo que ese es el vector unitario en el eje x con esto. Y aquí ya lo usa, mire, le da a correr. Y ahí está. ¿Sí? Este e.x, ¿sí? Este está corriendo porque yo le, o sea, eso yo lo puedo definir así, porque acá arriba, miren, cuando yo empecé este notebook, yo acá arriba, me subamos un poquito, acá arriba yo corrí algo, se me perdió. Miren, acá arriba yo corrí esto, ¿se acuerdan? Esto, física. Y yo llamé al marco de referencia, lo llamé E. Entonces yo le pongo EX y ya, defino el vector que, el vector en física que se llama I. ¿Sí me entendieron o no estaba complicado? Miren, aquí, yo lo usé acá. I, J, y defino el K, y luego corro esto. Entonces acá igual. Acá tenemos el mismo caso. ¿Sí? Entonces, lo pueden definir así o lo pueden definir así. ¿Cuál sería su representación? Miren, pueden poner plot vector 2. Y ahí está la representación del vector. Vectores bidimensionales. Por ejemplo, el vector menos 2,3. Yo le doy correr. Así lo defino en SIMPI. Menos 2,3. Pero yo puedo decir, bueno, el vector I, ¿sí? Y el vector J, ¿sí? Y le doy correr acá. Y ahí está. Menos 2x más 3 en Y. ¿Listo? Puedo también graficar un vector, miren. Puedo graficar un vector que... Puedo graficar también el vector acá. Entonces simplemente pongo plot vector 2 de tal y lo grafico menos 2,3. Esto ya se lo había explicado. ¿Listo? Creo que todo esto ya lo sabían. Tridimensionales también. El vector 1, 2, 3. Entonces 1i, 2j, 3k. ¿Sí? Así como lo definimos en SIMPLE. Lo puedo definir también usando vectores unitarios. Miren. X, EJ, EX, EY, J y JK. Sí, pongo 1 por I, 2 por J, 3 por K. Le doy correr. Le doy correr y ahí está el vector. ¿Listo? Gráficamente lo podemos también representar. Entonces ya no uso la función plot vector 2D, sino plot vector 3D. Y ahí lo pueden ver. ¿Listo? Todo esto ya lo hemos hecho arriba, sino que es como manera aquí de repaso. Bien. Sigamos avanzando. Bien, ahora vámonos con la magnitud o norma de un vector. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la magnitud o norma de un vector? Voy a copiar y se las voy a dejar acá. Entonces, la magnitud o norma de un vector se define como la raíz cuadrada. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un vector en n dimensiones, de dimensión n, qué pena, y tengo x1, x2 hasta xn, entonces su magnitud o norma se define como x1, ¿sí? x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, xn, bueno, cada una de las componentes sumadas elevadas que al cuadrado. Esto también se podría escribir de la siguiente forma, como la raíz de qué, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las componentes x sub i, ¿sí? También se puede escribir así. Es un poquito más, digamos, usando la sumatoria. ¿Sí? Espero que me lo entiendan, ¿sí? Esto significa la sumatoria de todos estos y aquí me falta un cuadrado. Listo. ¿Bien? Esa es la magnitud normal de un vector. ¿Por qué se llega allá? Pues hagamos lo siguiente. Intentemos hallar la magnitud de un vector. Magnitud de un vector en dos dimensiones, ¿sí? En una dimensión.
magnitud de un vector unidimensional, ¿sí? O bueno, hagámoslo así más rápido. Hagamos aquí, coloquemos aquí, unidimensional, bidimensional, en 2 dimensiones, y acá, tridimensional. Entonces, en una dimensión que tenemos simplemente un puntico acá donde inicia el vector, ¿cierto? El punto. Y pues lo graficamos, quedaría algo así. Ahí está, ¿cierto? Y diríamos que este es el vector ¿qué? X, ¿cierto? El vector B igual a X, ¿sí o no? Y él llega aquí hasta cierto punto X, o no, no le pongamos X, coloquémosle B igual a A. Él llegó aquí, es una parejita aquí que contiene solo el A. Entonces él llegó aquí hasta el punto A. ¿Sí? En 2 dimensiones. En 2 dimensiones tenemos el vector aquí. Digamos que lo dibujo acá. Y entonces este vectorcito, este vector ya está en 2 dimensiones. Entonces acá decimos que es A y acá B, ¿sí o no? Entonces este es el vector B igual a A, B. ¿Cómo hallo la magnitud del vector? Si la magnitud gráficamente, cuando tienen representación gráfica, pues es la distancia que hay de aquí a acá. ¿Alguien me podría decir cómo hallamos esa distancia? A al cuadrado más B cuadrado y la raíz. Pues esta distancia que hay de aquí a acá, de aquí a acá esta distancia es A, de aquí a acá la distancia es B, ¿sí o no? Y aquí entonces se me forma ¿qué? ¿Qué se nos forma acá? Un triángulo. Un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces si yo quiero hallar esto, que es la magnitud, ¿cierto? Si yo quiero hallar esto, que es la magnitud, entonces la magnitud va a ser igual a ¿qué? Por el teorema de Pitágoras, la magnitud al cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrado más b al cuadrado, ¿sí o no? Entonces la magnitud del vector va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, y en 3 dimensiones, miren, supongamos que tengo A, acá tengo B y acá tengo C. Y entonces trazo aquí, trazo acá, levanto aquí, levanto aquí, y ahora tracemos el vector que va aquí, a este punto. No sé si el dibujo se entiende un poquito mejor. Trazo acá, y quiero encontrar, y tengo el vector B, que tiene A, B, C. ¿Cómo hallo ahora esta distancia de aquí hasta acá, en el espacio? Pues noten que este es A, ¿no? Esta distancia de aquí a acá es B, ¿no? Es B. Entonces uno tendría que hallar primero esta distancia que va de aquí a acá, la verde, ¿no? Tendríamos que hallar esta distancia verde y acá nuevamente se forma un triángulo que rectángulo con esta café, ¿cierto? Con esta distancia café que es el C. Y esta verde a que es igual, esta distancia verde que está acá. Esta distancia verde es la raíz cuadrada de ¿qué? De A cuadrado más ¿qué? Más B cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, habríamos que tener, tocaría ¿qué? Elevar ¿qué? Tocaría hacer esta distancia al cuadrado más esta elevada al cuadrado es igual a esta. ¿Sí o no? Sí, para allá la magnitud del vector C. Entonces uno diría, la magnitud del vector C es igual
a la raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada de esta distancia al cuadrado, pero como tiene raíz al cuadrado, pues sale de la raíz, queda esto, más esta de acá, c elevada al cuadrado. Entonces ahí va saliendo la generalización que tenemos aquí, miren. ¿Sí? Porque es x1 al cuadrado, x2, ¿ya para qué? Para un vector de n dimensiones. ¿Sí les quedó claro o no, muchachos? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se hace en Python? Entonces usted pone el vector b igual, digamos, este es unidimensional. Y usted le pone b punto, usa el método b punto norm. Así calcula la norma. Entonces, mire, le dice que la norma de este es 2. ¿Sí? También lo puede definir de la otra forma, miren, 2i, el vector 2i. Entonces le pone b, pero aquí ya se usa es magnitud. Magnitud es el método. Y le dice que es 2. Este, miren, el vector, ¿qué? Menos 2,3. Entonces yo le doy aquí la norma. La norma de ese vector es, ahí está corriendo, raíz de 13, ¿no? Porque es este al cuadrado, ¿cuánto da? 4. Más 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 9. 9 más 4, 13. La norma es raíz de 13. Pero si lo quieren en términos de vectores unitarios, pues lo define aquí así. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que ya definimos el i y el j y le pone b punto magnitud? Ya, igual. ¿Listo? En 3 dimensiones, miren este. Sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado da 1, 2 al cuadrado da 4, ahí da 5, más 3 por 3 que es 9, 14. O sea que la raíz de 14. Y ahí está. ¿Listo? Pongo i, j acá, miren, también puedo hacer esto. Y aquí digo raíz de. Calculo la magnitud de ese. ¿Listo? Este, 2, 4, 5, 6. Tengo B matrix, ta, ta, ta. Entonces la norma. B punto norm. ¿Sí? Ese ya está en 4 dimensiones, en la cuarta dimensión. Ya no tenemos una representación como tal de la norma es 9. ¿Listo? Ya aquí, ya usando la otra no nos sirve. Usando el módulo que simple ya no se puede. Tocaría es colocarlo directamente, ¿no? Raíz cuadrada, miren, SQRT de la componente, de la primera componente elevada al cuadrado, segunda componente elevada al cuadrado, ¿sí? Tercera componente elevada al cuadrado, cuarta componente elevada al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora vámonos para la dirección y el sentido de un vector. ¿Se acuerdan que yo les dije que la dirección y el sentido la podíamos describir con algo que es el qué? El ángulo, ¿no? Si yo hallo el ángulo de un vector, pues ya inmediatamente me queda en el plano, ya inmediatamente me queda automáticamente determinada su dirección y su qué, y su sentido, ¿no? Con el ángulo. ¿Sí? Incluso en la enseñanza, digamos, de este tema en Estados Unidos no se habla de magnitud, de dirección y de sentido. Simplemente hablan de dirección y la dirección para ellos es el ángulo. Y pare de contar. Pero digamos que en la enseñanza de este concepto, digamos que aquí en México, en Colombia, sí, como en esta parte, como en Latinoamérica, entonces usamos mucho magnitud, dirección y sentido. Entonces, ¿la dirección qué es? Bueno, la dirección está definida como la recta soporte o la recta que contiene soporte o línea de acción que contiene el vector. Se llama así, recta soporte o línea de acción que contiene el vector. Eso ya lo habíamos visto. El sentido está determinado por la posición de la flecha, ¿sí? Que puede ser, o sea, sí, o sea, es como si la dirección, miren, la dirección simplemente, realmente lo que se está haciendo es esto. La dirección es la recta que contiene el vector, pero si yo tengo el vectorcito acá y el vector va hacia allá, como tal, esta flecha que está acá, esta flecha es la que realmente me está diciendo el sentido. Y la recta que lo contiene, pues me está diciendo la dirección. ¿Listo? Eso es. Pero si yo pongo este vector en un sistema que, en un sistema coordenado, o sea, lo pongo en el origen, ¿no? Entonces ese sentido y esa dirección, pues me queda determinado por todo el ángulo que mida de aquí a acá, con respecto al eje que
Siempre lo tengo que medir respecto a algo, en este caso respecto al eje X, en la dirección que positiva. ¿Listo? Entonces, miremos a ver. El ángulo director, bueno, el ángulo que le da el ángulo que le da la dirección a un vector cuando está en una dimensión, pues acuérdense que un vector en una dimensión, digamos, si este vector inicia desde acá y tiene este sentido, pues su ángulo respecto al eje X de cuánto es. Este es el eje, Ciento. sería 180, ¿sí o no? Si el vector inicia acá, ¿sí? Y tiene esta dirección, va en esta dirección, entonces su ángulo con el eje X de cuánto será? De 0. De 0, ¿sí? Entonces eso es, en una dimensión, entonces solamente tenemos dos posibilidades, dos ángulos, o puede ser 180 o puede ser que 0, ¿sí? En una dimensión, graficándolo horizontalmente. ¿Listo? Bien. Ahora vámonos para las dos dimensiones. ¿Sí? Vámonos para las dos dimensiones. Vamos acá. Bueno, aquí hay un programita en Python aquí muy sencillito que ingresa uno el vector, miren. Déjenlo ahí, ese se los dejo ahí se los dejo, es un programita que dependiendo del vector que uno ponga acá, le dice cuál es el ángulo. ¿Sí? Pero bueno, eso no me interesa. Ahí se los dejo. Vámonos para la gráfica de un ángulo en dos dimensiones. Para el ángulo de un vector en dos dimensiones. Pero bueno, voy a poner mejor un ejercicio, ¿sí? Miren este ejercicio. Ejercicio antes de seguir. Coloquemos aquí, hallar el ángulo, hallar el ángulo, hallar el ángulo respecto al eje X de los vectores. Entonces aquí le voy a poner de los vectores. ¿Ve? Entonces vamos a poner aquí unos. Voy a representar aquí varios. Digamos cuál será el ángulo. Verifiquemos acá uno. Digamos este, 3, 2. Acá es 3 y acá es 2. ¿Cómo harían este? ¿Sí? El vector B igual a 3,2. ¿Cómo hallan este ángulo que se encuentra aquí? ¿Sí? Quisiera que me dieran una idea, a ver cómo lo calculan. Esto es X, esto es Y. Aquí vamos a poner otro. Esto es X, esto es Y. Y digamos que mi vector es este de acá. Es el vector -1, -1, 3. ¿Sí? ¿Cómo hacemos este? B igual a -1, 3. -1,3. Y el ángulo es todo este que hay de aquí a acá. Acá coloquemos otro. Ahora tengo un vector. Tengo el vector ¿sí? Tengo el vector B. A uno le pone una flechita acá. Tengo el vector B igual a 0,2. ¿Cómo calculamos el ángulo de eso? ¿Qué otro? Acá vamos a poner uno así.
digamos este vector que llega al punto el vector b igual a 0, menos 4. ¿Cuál será entonces este ángulo? Otro por acá, digamos, menos 2, 1, 2, 3, 4. Menos 2, menos 4. También quisiera saber cómo van a hallar todo este ángulo. ¿Qué otro? Es que hay muchas posibilidades. Otro. Este de acá. Este de acá. 3. Este es 3, este es menos 2. B igual a 3, menos 2. Y todo este ángulo que va de aquí a acá. ¿Listo? 2 minutos ahora. Para encontrar el ángulo de todos esos vectores en el plano. 5 minuticos. ¿Listo? 5 minutos.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo les fue? Para el primero, a ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo determinó el ángulo? Profe, pues yo lo hice. ¿Cómo lo hiciste? A ver, tenemos esta distancia de acá vertical, ¿cierto? Tenemos esta Sí, distancia vertical y tenemos esta distancia acá horizontal. Esta de acá, en X y en Y. Entonces, una es, el cateto opuesto y el esta otro es el distancia es adyacente. 3 y esta distancia es 2, ¿cierto? ¿Y qué hiciste? O sea, como tengo el cateto opuesto y el adyacente y tengo que hallar la hipotenusa, pues la razón trigonométrica sería el tangente. Ah, muy bien. Entonces, tangente del ángulo, ¿cierto? Es cateto opuesto. Sobre adyacente. Cateto opuesto que es 2, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, sobre el cateto adyacente que es ¿cuánto? 3, ¿no? Y entonces Sí, el ángulo es igual a ¿cuánto? El ángulo será tangente a la que, a la a la menos de 2 sobre 3. ¿Y cuánto les da eso? 33,69. 33.63. 69. 69 grados, listo. Bien. Y para este, ¿cuál es? Para este de acá, ¿cómo hacemos? ¿Alguien me podría decir el ángulo? 109. 109. 109, ¿cómo lo determinaron? Que la otra con la tangente, pues se lo resto a 180. ¿Con la qué? O sea, hallaron este ángulo, es lo que me quieren decir, este ángulo alfa, ¿sí? Sí, ese, y al hallar ese, pues se lo resto a 180. Es muy bien, ¿sí? Y yo hice lo contrario, o sea, hallé el otro y le sumé 90. También, muy bien, esa es la estrategia, ¿sí? O sea, podemos tomar este más bien. Entonces aquí tengo que trabajar es con las distancias, ¿sí? O sea, tengo es esta distancia sobre esta distancia, ¿cierto? O sea, tomo son las distancias. Entonces aquí, ¿qué escribo? ¿Tangente de qué? Hallo primero el ángulo ¿qué? El ángulo alfa, ¿no? Entonces, ¿tangente de qué? Tangente de alfa es igual a ¿qué? Esta distancia es 3 sobre ¿qué? Sobre 1, ¿no? Y entonces aquí tenemos que alfa, ¿cuánto nos da? Alfa será tangente a la menos 1 de ¿qué? De 3 sobre 1, ¿cuánto nos da eso? Pero miren que trabajé con la distancia, ¿no? O sea, este es el punto 3 menos 1, pero tomé fue el valor absoluto de este, ¿cierto? Tomé fue el valor absoluto de este menos 1, ¿no? Porque bueno, este es positivo, también el valor absoluto de este, o sea, trabajo con las distancias, hay que tener cuidado con eso. Y entonces ya teniendo alfa, ¿cuánto nos da alfa? Bueno, teniendo alfa, ¿qué es esto? Entonces para hallar el teta, ¿qué hacemos? Pues teta va a ser 180, ¿cierto? Menos alfa. ¿Y cuánto les da esa operación en la calculadora? O sea, 180 menos tangente a la menos 1 de 3 sobre 1. 71. 108,43. 108. Ah, entonces les quedó mal. ¿Sí me dijeron eso? Pues dijimos 109, profe. Ah, bueno, igual. Ahí dio. ¿Sí? Seguramente hay la propagación del error en la calculadora, que calculan este y luego 180 menos este, entonces se pierden decimales. Bien, para este que está acá, ¿cuál será el ángulo? Para este. 90.
90 grados. ¿Sí? Ese se puede encontrar rápidamente viéndolo ahí. Entonces este ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, eso de que el ángulo siempre es tangente a la menos 1 de x, de la componente en x sobre la componente en y, es mentira. ¿Sí? Es mentira, miren. Dependiendo del cuadrante, la cosa es diferente. O sea, hay que hacer el análisis. Por ejemplo, para este, ¿el ángulo de cuánto es? El ángulo aquí de cuánto es, por ejemplo, este. Este ángulo sería 180 grados. ¿Sí? Para este, a ver. ¿Este cómo sería? Lo mismo. Debemos hallar primero que este ángulo alfa, ¿cierto? Ese ángulo alfa, haciéndolo rápidamente, será ¿qué? Tangente a la ¿qué? A la menos 1 de ¿qué? De la medida del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿cuánto mide? 4. 4 sobre 2. ¿Sí? Y aquí ya procedemos a hallar ¿qué? Hallar teta. ¿Cuánto sería teta en este cuadrante? ¿Qué tendríamos? 217.98. ¿Qué operación hiciste? Primero hallé 37.98, que es el tangente a la menos 1 de 4 sobre 2. Y le sumé 180 Entonces sería 180 más ¿qué? más alfa. 180 más el alfa. 180 más alfa. ¿Listo? Es decir, que esto nos da ¿cuánto? 217.98. 217.9. Bien. Acá hallamos es ahora este alfa. ¿Y qué hacemos? Si queremos hallar todo este teta. Ese alfa que se encuentra ahí es que es tangente a la menos 1 de qué? Del cateto que opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y el opuesto cuánto mide? 2. ¿Sí? Acuérdense que es el valor absoluto de la distancia. 2 sobre qué? Sobre 3. Y entonces teta, ¿qué será? Teta, ¿qué será, muchachos? 360 menos alfa. 380 menos alfa, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 360 menos alfa, qué pena. ¿Cuánto nos da eso? Ahí me dio 327. 327 grados. ¿Listo? Entonces, miren, tengan cuidado porque si el ángulo es el que va a definir, ¿sí? La dirección y la magnitud de un vector, la dirección y el sentido de un vector, entonces hay que tener cuidado en qué cuadrante estamos. O sea, realmente no es que sea solamente una formulita, sino que es un conjunto de fórmulas, por decirlo así, que les presento acá, miren, dependiendo del cuadrante. Acá está. Copiar y les dejo ese resumen acá. Se los dejo por aquí abajo. Ahí está. ¿Listo? Entonces, el caso 1 es cuando se encuentran en el primer ¿qué? Cuando se encuentra el vector en el primer ¿qué? En el primer cuadrante, ¿cierto? Este caso es cuando el vector se encuentra en el segundo cuadrante. Vámonos solamente ese es para el primer cuadrante, ese es para el segundo cuadrante, este es para el tercer cuadrante y esto es cuando se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Listo? Entonces noten que siempre es que en el primer cuadrante, arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. ¿Sí? En el caso 2, 180 menos arco tangente de la componente en Y y la componente en X. Tercer cuadrante, sigue estando el 180, pero ya no sé qué. Mientras que en este cuadrante se sumaba, aquí en este cuadrante se suma arco tangente de qué? De la componente en Y sobre la componente en X. Y en el otro, ¿qué? 360 menos la componente arco tangente de la componente en Y menos la componente en X, con un menos. ¿Listo? Si ahora nos faltarían los casos, ¿sí? Esto de aquí resume los casos cuando este
cuando la componente en y sea 0, este sería el caso cuando el vector apunte que hacia allá o apunte hacia allá. ¿Sí? Para uno el ángulo es de que aquí el ángulo es 0, mientras que aquí el ángulo es de ¿cuánto? De 180 grados. ¿Sí? Y este caso de acá, este de acá, es en el caso de que el vector que esté en el eje Y, que vaya hacia arriba, o sea que el vector tenga la dirección hacia abajo. Entonces en este caso el ángulo es de 90 grados y en este caso el ángulo es de 180 grados. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Dudas hasta el momento? Entonces ya hemos visto magnitud, dirección. Ah, bueno, un ejemplo, bueno, aquí hay un programita en Python, escribo el vector 2 menos 2,3 y acá tenemos, digamos, un programita que nos dice el ángulo. Sí, aquí, Profe, disculpe, ¿podría subir un momento, por favor? acá, ahí. Sí, señor. ¿Qué necesitas anotar? ¿Ya? Igual el notebook, yo ya les compartí el notebook, ¿no? Pero igual como Moodle está caído. Ah, bueno, miren, para eso, si quieren acceder a todos los, a todos los notebooks, entonces entran a la página de GitHub. Aquí tienen el repositorio. Entro acá. ¿Dónde está el álgebra lineal? Aquí. Control C. Control V. Aquí se los dejé, ¿listo? Ese es el repositorio de álgebra lineal. Ahí pueden ver todos los que hemos trabajado, operaciones con matrices, determinante, clasificación, recta, sistemas de ecuaciones y el de vectores que estamos viendo. Todos están ahí, ¿listo? Bueno, acá tenemos. Entonces, bueno, miren, aquí hay un pequeño programita, digamos, para hallar el ángulo. 180 menos arco tangente de pone así a tan, valor absoluto de qué? De la componente en X, ¿sí? Bueno, aquí como que se me fueron, tengo un exceso de paréntesis, un error de como de sintaxis. Le damos correr aquí. Porque no está definido, esperen. Que como que se desconectó el entorno. Le damos correr acá. Listo, ya corre ahí. Démosle acá. Entonces, menos 2,3, ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está el vector menos 2,3? En el segundo cuadrante, ¿no? O sea que toca aplicar es el caso 2, por eso sé esta formulita que está acá. ¿Sí? Entonces 180 menos a tan arco tangente del valor absoluto de la componente en Y sobre el valor absoluto de la componente que sobre el valor absoluto de la componente en X. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el profesor puso esto? Porque lo que pasa es que aquí estamos trabajando en grados, ¿sí? Y Python trabaja todo esto en el arco tangente lo da en radianes. Entonces yo al multiplicar por 180 y dividir entre pi estoy pasándolo a grados y se lo resto a 180 y aquí tengo el valor en grados. Bien, noten que aquí lo puedo graficar. Grafico el vector con la función que sabemos.
se desconectó todo. Esperen que toca correr nuevamente esto, no sé qué está pasando. Corramos nuevamente esto porque se desconectó el entorno. Toca volver a instalar todo. ¿Ya han solucionado el problema del Moodle? No, sigue el problema, ¿cierto? Sí, profe. Yo ahorita les digo qué idea tengo para eso. Porque tampoco he podido subir los apuntes. Entonces les tengo una propuesta. Que me voy a sentar esta tarde a realizarla. Entonces nos devolvemos donde es que estamos trabajando, por acá. Ya, estamos acá. Y bueno, y aquí ya lo podemos graficar. Ahí está, miren. Y aquí nos damos cuenta, claro, eso tiene que ser un vector que es mayor que ¿qué? Es menor de 180, pero tiene que ser mayor que 90. ¿Y cuánto nos dio acá? 123. ¿Sí? Al parecer sí está bien. Bueno, aquí les dejo para que completen los que quieren completar este código, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen, no hagan esto, tranquilos. Déjenlo ahí, eso es más una actividad ahí para los que quieran. No hagan eso, tranquilos. Bueno, ahora, bueno, ya vimos que la dirección, ¿cierto? La dirección en 2 dimensiones, la dirección y el ángulo me determinaba la qué. La dirección y el sentido, ¿cierto? Pero uno viene y se hace la pregunta y en 3 dimensiones, entonces, ¿quién me da la dirección y quién me da el sentido? ¿Qué ángulo? Pues hay que tener cuidado porque en 3 dimensiones no tenemos solamente qué. En 3 dimensiones no solamente vamos a tener no solamente vamos a tener un ángulo que describa el vector, sino varios ángulos, ¿sí? En 2 dimensiones basta con que uno piense en un ángulo, o bueno, máximo 2, ¿no? Miremos aquí en una dimensión qué ángulos puedo medir. Puedo hablar del ángulo respecto al eje X, ¿cierto? Pues realmente el ángulo con respecto al eje X ya define todo, ¿no? Pero en una dimensión no ocurre lo mismo. No existe un único ángulo que me pueda definir la magnitud, la dirección y el sentido del vector. Entonces se hablan de 3 ángulos que se van a llamar los ángulos directores. Son 3 ángulos realmente los que se hallan. Entonces, ¿cuáles son esos ángulos? Son este ángulo, o sea, se mide el ángulo con respecto al eje X positivo, que se llama alfa. Se mide un ángulo acá respecto al eje Y positivo, que se llama beta. Beta. Este ángulo de acá, muchachos, beta. Y se mide un ángulo respecto al eje Y positivo, que lo llaman gamma, ¿sí? Alfa, beta y gamma. ¿Listo? Entonces, supongamos que ustedes tienen un vector aquí en el espacio, miren, tienen el vector A igual a X, a Y, a Z. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo haya uno de esos ángulos directores? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en este dibujito, es que no sé cómo explicárselos acá. Miren, voy a hacerlo hagámoslo con el eje, supongamos que quiero hallar el beta, ¿sí? Que está más fácil acá de visualizar. Entonces, yo tengo esta distancia que es la componente en Y, ¿sí o no? ¿Sí? Miren que el vector llega a este puntico acá que está en el espacio. Yo podría trazar una recta, miren, una recta que vaya de aquí hasta acá. ¿Sí la ven? Una recta no, un segmento que vaya de aquí hasta acá. ¿Sí lo ven? Y aquí se me construyó un triángulo que
Es un triángulo rectángulo que está inclinado. ¿Sí me hago entender o no? Un triángulo rectángulo acá que está como inclinado. Pero esta distancia que está acá, toda esta, es la componente en Y. Y esta distancia, bueno, esta distancia realmente no me interesa, ¿sí? Sé que es un triángulo rectángulo, entonces ¿cómo uno halla el beta? Uno como halla el beta, uno puede hallar el beta diciendo que coseno de qué, coseno de beta, ¿cierto? Es igual a qué, a hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa, ¿qué va a ser? Pues la norma del vector, que ya sabemos cómo hallarla, ¿no? Esta es la hipotenusa, entonces va a ser cateto adyacente, que es A en qué, la componente de A en Y, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de qué, que es la magnitud del vector. ¿Sí? Pero como yo quiero ese, el beta, hallar el beta, entonces el beta va a ser ¿qué? Coseno a la ¿qué? Va a ser coseno a la menos 1 de la componente en Y sobre la norma de. ¿Listo? Y esa fórmula que ustedes ven aquí, pues es la misma que está acá. Mírenla acá. Y si ustedes proceden de la misma forma que procedí para este beta, proceden con los demás ángulos, o sea, de manera análoga, pues miren lo que sale. ¿Sí? Y todas estas son las fórmulas para hallar los ángulos directores de un vector. ¿Sí? Simplemente, para hallar el ángulo respecto al eje X es A en X, ¿sí? Sobre la magnitud del vector A. Para hallar el ángulo con respecto al eje Y es A en Y, sobre la magnitud del vector A. Y para hallar el ángulo que se hace con respecto al eje Z es AZ, sobre la magnitud del vector A. ¿Listo? Y bueno, ahí tenemos. Entonces esos son los ángulos directores. Bueno, también hay algo que se llaman los cosenos directores. Así como hay ángulos directores, hay algo que se llaman los cosenos directores. Los cosenos directores, ya les voy a explicar qué significa esto. O sea, hay veces que no se ponen a despejar el ángulo, no despejan el ángulo acá, no despejan el ángulo, sino que lo dejan como coseno de qué, lo dejan acá como coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, ¿sí? Entonces los dejan de esta forma y se llaman, y estos reciben el nombre de los cosenos directores. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué sirven estos cosenos directores? Esos cosenos directores, muchachos, sirven porque si ustedes llegan a plantear un vector con los cosenos directores en ese orden, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de lambda, o sea, crean este vectorcito. ¿Este vector dónde está? Este vector pertenece a B, ¿qué? Está también en 3 dimensiones, ¿sí o no? Pertenece a B3. Entonces, si ustedes llegan a plantear eso, encuentran un vector muy importante que se llama el vector director, o el vector que le va a dar la dirección al vector. Sí, se llama vector director. ¿Cómo así vector director? Sí, es un vectorcito que se encuentra aquí, miren, que tiene la misma ¿qué podríamos decir? Que tiene la misma dirección, ¿cierto? Porque está en la misma recta, tiene el mismo sentido del vector original, ¿sí? Pero su magnitud ya no es igual, sino es una magnitud unitaria, o sea, una magnitud de 1. Ese vector va a jugar un papel muy importante, en la física lo usan mucho, y se llama el vector director. ¿Listo? El vector director, el vector que le va a dar la dirección el vector que le da la dirección. ¿Sí? Vector director. Bien, sino que tiene magnitud 1. Listo. Hasta ahí vamos. Entonces, acá por ejemplo hay un ejercicio. Tengo el vector, miren, defino aquí el vector en Python. Le encuentro la norma. ¿Sí? Y aquí hallo alfa en radianes, beta en radianes, y estos son los ángulos, usando las fórmulas, miren, arco coseno de ta, sobre la norma. Y aquí ya hallo el alfa y beta, pero en grados. ¿Sí? Los paso a grados. Aquí están en radianes, aquí los paso a grados, y aquí los imprimo.
Este es un código ahí sencillito para hallar, digamos, aquí estar imprimiendo los ángulos, ¿no? Pero si quiero hallar el vector director, ¿qué tendría que hacer? Tendría que poner coseno de alfa, ¿cierto? Sí, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Entonces yo le doy correr, miren, este sería el vector que le da la dirección a este vector que me inventé acá. A este vector que me inventé acá, el vector 1 menos 2 menos 3, porque ya hice todo, ya hallé los ángulos, y ahora aquí pongo los cosenos de cada uno de los ángulos. Y ahora miren lo que voy a hacer. Miren cómo llamé a este vector. Lo llamé el vector ¿qué? Lo llamé el vector B, ¿qué? BD porque es vector director, lo llamo así, B sub D, director, B es BD, vector director. ¿Sí? Y tengo este vector que lo llamé el vector B. Miren lo que voy a hacer, voy a graficar el vector director y el vector normal y el vector director. Lo voy a graficar los dos en el mismo espacio, para que se den cuenta lo que va a pasar. Entonces fíjense lo que pasó, miren. El rosado es el vector director, el verde es el vector original. Entonces fíjense que este vectorcito, el vector director, ¿sí? Miren agrando, es un vector de magnitud ¿qué? 1, pero que tiene la misma dirección, ¿sí? Y sentido que el vector original. Por eso se llama vector director, ¿sí? Vector director. Si me hago aquí, si ubico bien la cabeza, miren lo que dice acá. Bueno, lo que pasa es que Python está haciendo el cálculo bien, se descacha un poquito. También tiene propagación del error, pero dice que la norma es 1,04, realmente es 1. Lo que pasa es que como esto depende de ecuaciones y esto, hay una propagación ahí pequeñita del error. ¿Listo? Y ya, bueno, aquí hay una actividad para que lo hagan con menos 2, 3, 4. Esta sí, complétenla, completen esta. ¿Sí? Y bueno, y creo que ya no alcanzo. A la próxima pues vemos las componentes y veríamos las operaciones con vectores. ¿Listo? La otra semana. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué les quería comentar? Así rapidito. Voy a subir, como no tenemos el módulo habilitado, yo voy a subir en el canal de YouTube, les voy a compartir el canal de YouTube, no sé si ya lo tengan. Sí, porque ustedes acceden a un video y pues inmediatamente tienen el canal, ¿no? ¿Dónde está mi canal? ¿Tu canal? Les voy a compartir el enlace del canal de YouTube. Es este. Control C y Control B, se los voy a pegar acá. Y entonces miren la idea que tengo para que puedan revisar los apuntes. Ahí está. La idea que tengo, muchachos, es que yo los videos en el canal los tengo, ¿cómo se dice? En modo oculto. O sea, es decir, solamente la persona que tenga los enlaces puede acceder al video. ¿Sí? Porque está en modo oculto. Entonces lo que voy a hacer es, en vista de que no pueden abrir el Moodle, entonces mientras nos activan nuevamente el Moodle, voy a cambiar a esto. Voy a ponerlos en modo público, ¿listo? Yo le pongo aquí publicar y ya quedó, digamos, este en modo público. Y aquí, en el video, cuando ustedes le den al video, hay una descripción del video. O sea, voy a activar todos los videos. Va a haber una descripción del video y en esta descripción voy a poner el enlace que los va a llevar ¿a qué? A las notas de clase, ¿listo? En PDF. ¿Listo, muchachos? Así simplemente llegan, miran el video que les hace falta o que no han visto y entran inmediatamente acá y ven las notas de clase. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señor, profe, muchas gracias. ¿Vale? Listo, esa es la idea que se me ocurre. Y bueno, listo, muchachos. Juiciosos entonces. Estamos hablando. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, que les Vale, vaya bien. profe, gracias. Gracias por asistir. Gracias, profe. Chao.